Las 10 de la mañana, un lunes más, despertando con Jesús, con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal? Buenos días. David, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues mira, gracias a Dios, bien. De momento, ¿verdad? bien. Siempre animado, con gozo, con alegría. ¿Y tú qué tal? Yo siempre estoy bien. Yo siempre así, con alegría, con ilusión, con un día más. Bueno. Además, yo siempre he dicho que cuando te despiertas y Dios te da un día más, oye, es una bendición tremenda, ¿no? Y hay que estar agradecidos con eso, Sí, ¿no? señor. De verdad que sí. Total. Bueno, empecemos hablando, pastor, si le parece, acerca de la última prédica que tuvo lugar el pasado domingo. Coméntenos un poquito, por favor. Pues bueno, nos centrábamos un poquito en Mateo capítulo 24, cuando dice la Biblia que el Señor, mientras salía del templo, después de estar predicando por un largo rato, y tocamos también parte de esa predicación, que acusó mucho a los fariseos, a los escribas, que eran los religiosos. Bueno, dice el versículo 1 de Mateo 24, que cuando Jesús sale del templo, después de predicar y juntamente con sus discípulos, a mí me llamó la atención leer que los discípulos, en vez de preguntarle algo acerca de la predicación, acerca de todo lo que había dicho, porque fue un mensaje, ya te digo otra vez, que fue muy extenso, sin embargo dice que cogieron a Jesús y lo llevaron a ver los edificios del templo, del gran templo de Jerusalén, que para ese entonces todavía estaba levantado, y le dijeron: Señor, mira qué maravilla estos edificios, mira qué maravilla el templo. Y bueno, y sacábamos un poco la enseñanza de ahí, de que los discípulos parece que habían sido contagiados por la religiosidad del momento. Para aquel entonces eran los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, los que estaban, por así decir, quizá no es la palabra correcta, los que estaban gobernando en el judaísmo, los que estaban indicando el camino a seguir a través del judaísmo, y como ellos estaban vacíos por dentro, se tenían que agarrar a cosas externas. Jesús incluso les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera están bien limpios, pero por dentro tienen muerte. Y como no tenían nada en su interior, tenían que agarrarse a lo externo. Y parece ser que los discípulos habían aprendido de eso. Y en vez de ser embelesados por la hermosa predicación de Jesús, se quedaron pues mirando siempre lo externo. Mira los edificios, mira esto. Entonces el Señor le dijo: no, mira, vamos a ver una cosa. No permitan que ustedes sean engañados. Y Mateo 24 y también el capítulo 25 es todo un episodio, todo un pasaje donde el Señor nos habla de los últimos tiempos, de qué ha de pasar en los últimos tiempos. Y lo que les estaba diciendo a los discípulos es: no caigan en el error de la religiosidad. La religiosidad no sirve para nada. La religiosidad no salva. Todo lo que uno puede hacer externamente está bien, pero eso solo sirve para blanquear nuestro sepulcro. Lo que verdaderamente importa es nuestro interior. La Biblia dice, David, que Dios no ve lo que ve el hombre, Dios no ve el exterior, sino que lo que ve es el corazón. Dios, cuando nos mira, ve nuestro corazón, nuestro interior, y es ahí a donde nosotros tenemos que apuntar, a estar bien en nuestro interior con Dios, no en el exterior. Y eso es un poquito, a grosso modo, lo que estuvimos hablando el domingo. Bueno, no sé si, creo que fue este domingo, cuando se habla también del diezmo, que cuentan el comino, cuentan Sí. tantas cosas, es decir, que cuando pusieron las gráficas en la pantalla, yo digo, Sí. pero ¿cómo es posible que hicieran esto? Pues es posible, lo hacían. Lo que pasa sí. que les llevaba muchísimo tiempo. El Señor les dice a los fariseos que cómo es posible que ellos dediquen tanto tiempo a diezmar la menta, el comino y el eneldo, que va de menos a más, porque la menta, bueno, son como una especie de hojas, creo que todos sabemos cómo son, y es fácil diezmar, te sientas y en un ratito puedes sacar ese 10% para dar. Luego está el eneldo, pero el comino, eso es más pequeño que los granitos de arroz, y el Señor les dice: ustedes fíjense los religiosos que son capaces de estar horas y horas diezmando el comino, pero sin embargo han dejado lo más importante, dice el Señor, que es la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer, dijo el Señor, pero sin dejar de hacer lo otro. Siempre el Señor estaba enfocándose en lo interior. Está bien que ustedes hagan esto, que diezmen la menta, el comino, el eneldo, pero lo más importante es la misericordia, que seamos misericordiosos, que nuestro corazón sea misericordioso, que tengamos fe, que tengamos justicia para con los demás. Es cuando le habla, lo comenta también en la prédica, hasta 7 veces le llama hipócrita. Sí, en el capítulo 23 de Mateo es una predicación, porque nosotros tenemos una imagen de Jesús quizá de bonachón, que lo era, de muy bueno, que lo era. De hecho, la Biblia dice que Jesús lo único que estuvo haciendo en la tierra es haciendo bienes, pero si algo era el Señor era directo. Él no se cortaba, él lo que tenía que decir lo decía lo bueno, pero también decía lo malo. Y entonces, ya llegados a este punto, porque tampoco podemos olvidarnos que Mateo 23, 24 y 25 está ya a los pies
de que Jesús fuese entregado, está a punto de ya ser entregado y crucificado, así que el Señor ya a esas alturas de su ministerio ya les dijo claramente lo que había a los fariseos, que eran unos hipócritas. Hipócritas en el sentido, hipócrita significa actor. Ellos estaban actuando dentro de las cosas de Dios, estaban mostrándose de una manera que no eran. Ellos hablaban como religiosos, se vestían como religiosos, andaban como religiosos, pero su corazón estaba lleno de engaño. Llega incluso a decir, pero si ustedes cuando ven a una viuda se aprovechan de ella económicamente y quieren hacer largas oraciones para saquearle sus bienes, o sea, se comportan como religiosos, pero en su corazón solo hay maldad, y eso está mal. Aquí no se trata de hablar como un cristiano, no se trata de vestir como un cristiano, que también, aquí se trata de ser cristiano, de que nuestro corazón esté volcado en la causa de Dios. Hay un versículo que también, si no me equivoco, lo citamos en el domingo en la predicación, que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas sin embargo su corazón está lejos de mí. Hay personas que hacen todo lo externo para acercarse a Dios, todos los rituales, todo lo que la religión dice, pero sin embargo su corazón está bien, pero que bien alejado del Señor. Como te comentaba la última vez, estoy leyendo Juan, estoy creo por el capítulo, versículo, ¿se dice que versículo? Capítulo es el 10, grande, versículos son los números capítulo chiquititos. 10, en la cual se acerca cuando muere Lázaro, Sí. y lo ven llorar. Sí. Y como que dicen, ve, él también llora, como que no creían que Jesús pudiese llorar. Y curiosamente es el versículo más corto de la Biblia. Sí. Jesús lloró. Si tú le preguntas a un creyente, ¿qué versículo te sabes de memoria? Seguramente te diga, Jesús lloró, porque es el más corto. Sí, es verdad. Lázaro era un buen amigo del Señor, la familia de Lázaro junto con sus hermanas, Marta, María. De hecho, el Señor iba a su casa a descansar simplemente en Betania. Iba allí y de repente cuando se entera que su amigo Lázaro había muerto, la Biblia dice que cuando el Señor va, lloró. Y es que el Señor, tenemos que entender que Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Esto es un misterio que otro día podríamos hablar. Pero muy interesante. Es muy interesante. El Señor era 100% Dios, 100% humano. Y en ese momento lloró, porque el Señor nos manda a llorar con los que lloran y Él siempre nos da ejemplo. Jesús nunca enseñó desde la autoridad. El Señor nunca enseñó desde una postura de decir, haz lo que yo diga, mas no lo que yo hago, sino que Él se mostró también vulnerable a las necesidades de las personas. Él lloró con esa familia que estaba llorando, y esto es muy bonito. Yo creo que es muy, muy consolador el hecho de saber que tenemos un Dios que llora en nuestras pérdidas, que se goza en nuestras alegrías. La Biblia dice que Dios se goza con cánticos sobre nosotros, lo dice en el libro del profeta Sofonías capítulo 3. Él se goza sobre nosotros, pero también se entristece cuando nosotros estamos tristes. No es un Dios ajeno a lo que estamos viviendo. Incluso en la propia, en el propio Juan le dicen las hermanas que si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Sí, no, es que eso es tremendo, porque el Señor tardó unos días en llegar, que luego vemos el motivo por el cual tardó. Él estaba en otro lugar y le dice, mira que Lázaro está enfermo, que ya se va a morir, vete, y él por alguna razón no va de inmediato, sino que espera unos días y llega al tercer día ya de muerto. Y cuando las hermanas lo ven, Marta y María, le recriminan, fíjate esto, le recriminan al Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, es que uno no entiende los planes de Dios. Lo que tú no sabías es que mientras tú piensas que Dios no estaba, lo que estaba haciendo el Señor era orar. Por eso cuando se acerca al sepulcro de Lázaro, fíjate la oración, el Señor le dice al Padre, gracias te doy por haberme oído. Le dijo, me viene a la mente esas palabras, gracias te doy por haberme oído. Y uno dice, ¿cuándo? Bueno, en esos días ha estado orando y ha estado clamando. El Señor siempre, dice la Biblia, que Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y también podemos aprender de esa frase que las hermanas le dicen, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo creo que a veces en los momentos de dolor decimos y actuamos de una manera que no está bien. Y el dolor, las emociones exaltadas, para bien o para mal, nos hacen comportarnos de una manera que en condiciones normales no lo haríamos. Por eso la Biblia nos llama a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque cuando estamos enfadados, ¿verdad? Que decimos a veces, como dicen por ahí, soltamos sapos y culebras por la boca, ¿verdad? Y después decimos, ay Dios, ¿qué dije? ¿Verdad? O cuando estamos en un momento de alegría, decimos también cosas y venga y... No, hay que aprender a controlar. La Biblia dice, si no me equivoco, en el libro del profeta Jeremías, que nuestro corazón, que es de donde procede nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón es engañoso y perverso. Qué bonito es decirle a la gente, guía tu vida por lo que dice tu corazón. ¿Qué te dicta tu corazón? Bueno, eso es muy bonito decirlo, pero es un error.
Nunca podemos guiarnos por lo que nuestro corazón dice, porque es engañoso. Hoy nos levantamos de un estado de ánimo X y mañana de otro totalmente diferente. Y si nos llevamos por nuestras emociones, estamos perdidos, David, pero totalmente, totalmente. Entonces la hermana de Lázaro, en un momento de dolencia, en un momento de pérdida, pues como que le recriminó al Señor. Yo creo que muchas veces le hemos recriminado al Señor cosas sin saber que siempre el Señor ha estado con nosotros. Qué bonito. Sí, de verdad que qué sí. Bonito. Bueno, otra de las cosas que yo también quería analizar hoy es el tema de la religiosidad. Sí. Y analizar nuestro comportamiento, porque muchas veces vamos a la iglesia, bueno, lo has comentado también muchas veces, vamos a la iglesia y después fuera hacemos otras cosas o nos comportamos de manera distinta. Has hablado también muchas veces de que den buenos testimonios de las personas que vamos a los cultos y demás, ¿no? Es decir, la religiosidad es también una manera de comportarse, ¿no? Sí, no, totalmente. Es que religión viene de la palabra religar y rito. O sea, al final la gente piensa que por hacer se hacen las cosas. No, aquí no se trata de hacer, aquí se trata de ser. Y la gente va a la iglesia, como tradicionalmente se nos ha enseñado, a cumplir, a acallar nuestra conciencia. Y no, el cristianismo nada tiene que ver con una religión. El cristianismo es una relación que tenemos con Jesús, no una religión. La religión simplemente son normas, son ritos, son estatutos que se nos imponen. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Y nosotros como iglesia lo que intentamos enseñarle a la gente es que tengan una intimidad con el Padre. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, queremos aprender. El Señor le dijo: bueno, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Les recitó ese Padre nuestro como nosotros lo conocemos, pero les dijo algo muy interesante: vosotros cuando queráis orar, cuando quieran orar, enciérrense en su habitación, a solas, cierren la puerta, dice literalmente el Evangelio, cierren la puerta y oren a vuestro Dios que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. Entonces aquí se trata, David, de tener una intimidad con Dios, no una intimidad con la iglesia, no una relación con el pastor o con los hermanos de la iglesia. Se trata de conocer, como dice la Biblia, de conocer al Dios vivo y verdadero. Esa es la intencionalidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, analizando y hablando de la Biblia, ¿cómo puede ayudarnos el Evangelio a superar los desafíos que estamos afrontando hoy en día? Bueno, primeramente explicar qué significa evangelio. Evangelio significa buena nueva, buenas noticias. Y yo creo que cuando nosotros estamos atravesando desafíos, como tú dices, problemas en nuestro día a día, oye, saber que hay una buena noticia ya por lo menos nos da esperanza, ¿verdad? Así que el Evangelio, a pesar de que ha sido escrita la Biblia hace más de 2 milenios atrás, hace muchos siglos atrás, es un libro vivo, es un libro eficaz, es un libro totalmente actual, donde nosotros podemos encontrar cualquier tipo de respuesta a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Nos va bien? La Biblia te dice qué tienes que hacer. ¿Estás en aflicción? La Biblia te dice qué tienes que hacer. ¿Estás enfermo? La Biblia te dice qué tienes que hacer. ¿Estás en el momento más alegre de tu vida? La Biblia te dice qué tienes que hacer. ¿Estás atravesando por una crisis, por un divorcio, por una separación, por un funeral, lo que quieras hacer? La Biblia te dice qué es lo que tiene que hacer. La Biblia da respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Sí? Sí, totalmente. El tema es aceptar la respuesta de Dios. Lógico. Porque a veces no la aceptamos. A veces nosotros cuando oramos o cuando vamos a leer la Biblia, estamos, por así decirlo, no voy a decir coaccionando a Dios, porque eso no podemos hacerlo, pero sí vamos con la intención de que Dios me responda lo que yo quiero. Y si no me responde lo que yo quiero, entonces no lo hago. No. La Biblia da respuesta a todas nuestras preguntas, pero a la manera de Dios. Entonces uno tiene que saber, hay una ocasión que me viene a la mente ahora, que cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní esperando ya que vengan todos los religiosos guiados por Judas que le había vendido, y ya está esperando su arresto para ser crucificado, en ese momento entra en tal agonía que dice la Biblia que empezó a sudar sangre. Eso médicamente hablando tiene una razón de ser, como se estallan unas venas debido al estrés. Bueno, otro día hablamos de eso para no alargarnos. Y el Señor hace 2 cosas. Puedes hablar, no hay problema ninguno. Sí, no, pero que si no me voy. No hay problema, puedes hablar también de ellos, no hay problema, vale, ¿verdad? Perfecto. Y dice la Biblia que el Señor lo que hace son 2 cosas. Primero, reúne a su equipo más íntimo, a los tres discípulos más íntimos, y les dice: por favor, oren por mí. Estoy triste hasta la muerte, les dijo el Señor, les abrió su corazón, les dice: mira, estoy triste, oren por mí. Y lo segundo que hace es, se va a la intimidad a orarle al Padre, y hace una oración muy interesante, porque le dice: Señor, si puede ser,
que pase esta copa de mí. Claro, la copa hay que entender los términos, la copa representa la ira. Lo que le está diciendo al Padre es: Padre, si puede ser que se vaya esta ira de mí, pero no se queda ahí la oración, sino que dice que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? No voy a pasar esta copa de ti. Has ido a la tierra con un propósito, tienes que morir en esa cruz porque así se decidió. Y Jesús estuvo dispuesto, entonces él se levantó después de la oración y fue a la cruz. Pero hay muchos creyentes que cuando van a orar no están dispuestos a recibir la voluntad de Dios. Quieren que se haga su voluntad, que se haga mi voluntad y no la tuya, porque para eso he venido a orar. Y orar no es ir a convencer a Dios. Orar es ir para aceptar la voluntad de Dios, que es muy diferente. ¿Y no cree, pastor, también que también va eso en la propia madurez de la persona? Es decir, cuando, por ejemplo, no aceptamos que no nos da lo que nosotros queremos, pedimos y demás, nos ofuscamos y decimos, pues esto no puede ser y demás, no va. Claro, a veces nos comportamos como niños chicos. Sí, ¿verdad? Mi hija pequeña tiene 3 años y a veces cuando le dices que no, se monta unos berrinches, David, y patalea y llora. En esos momentos mi mujer y yo hemos decidido no hacerle ni mirarla. Cuando está ahí, y hay cristianos así, que cuando Dios les dice un no, o cuando Dios les lleva la contraria en algo, patalean y arremeten contra Dios, arremeten contra la iglesia. No vienen más durante unas semanas, como que castigan a Dios. Pues ahora no voy a la iglesia. Bueno, mi hijo, pero es que yo no necesito que vengas a la iglesia. Tú necesitas ir a la iglesia. Me imagino yo pensando a Dios arriba en los cielos, ¿no? Y sí, la madurez es crucial. Por eso la Biblia nos llama a madurar siempre. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice que nosotros tenemos que estar creciendo siempre en la obra del Señor. Nuestra estadía en la iglesia, nuestra estadía en Dios tiene que ser siempre como la luz de la aurora, creciendo hasta que el día es perfecto, dice la Biblia. Amén. Otra de las cosas que también queríamos hablar es cómo escogió y por qué Jesucristo a los apóstoles, ¿no? ¿Cómo fue esa elección? Pues mira, es muy interesante. Mira, tengo aquí anotado un versículo que dice en Marcos capítulo 3, versículo 13: después subió al monte, hablando del Señor, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Mira esto que interesante, porque Jesús escogió a los que él quiso, no a los que se encontró por el camino. Oye, mira, tú estás dispuesto a formar parte de mi equipo. Oye, mira, que te veo a ti desocupado, tú vendrías a formar parte de mi equipo. No. Dice el texto que él escogió a los que él quiso. Porque, mira, ayer precisamente que teníamos culto y tenemos culto de estudio bíblico, le intentaba explicar a la gente que para entender la Biblia uno tiene que tener la mentalidad de la cultura en la que se escribió, que es una cultura judía. Los rabinos, que son las personas que forman el judaísmo a la gente, o sea, los estudiantes no escogían al rabino, como por ejemplo ahora tú escoges en qué colegio quieres estudiar. Quiero estudiar aquí, quiero estudiar allí. Es verdad que la sociedad te dice más o menos por la zona en que vives cuál, pero tú puedes escoger, y más si es por privado. En el judaísmo no. En el judaísmo el estudiante no puede escoger al rabino, sino que es el rabino el que escoge al estudiante. Y en este caso Jesús, como rabino, escogió a los 12 discípulos a los que él quiso. Primeramente aclarar que el número 12 es muy fundamental en la Biblia. El número 12, porque en la Biblia hay mucho simbolismo en cuanto a números, en cuanto a animales, en cuanto a situaciones, que sería muy bonito hablar de eso en otro momento. Y el número 12 representa dos cosas, o apuntan hacia dos cosas. Uno es algo que está completo, y otra cosa es también el gobierno. Cuando tú hablas del número 12, estás hablando de un número de gobierno. Cuando Dios quiso levantar a un pueblo, que es el pueblo de Israel, lo hizo a través de ¿quién? De las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, que ya te hablé en otro momento y otro día podríamos explicar más todo eso. Escogió a 12 tribus de Israel. Cuando Dios quiso levantar a otro pueblo, que ahora es la iglesia, lo hizo a través de 12 apóstoles, de 12 hombres. Así que el 12 es muy significativo en esto. Y los escogió después de estar, dice la Biblia, una noche en oración. No es que el Señor bajo emoción escogió a 12, sino que lo hizo bajo una convicción de estar orando. Porque como decíamos algunas semanas atrás, la oración puede mucho, siempre funciona. Y el Señor, a pesar de su cansancio, a pesar de que siempre estaba activo en la obra, decide no dormir ese día y se va al monte a orar. Está toda una noche orando. Y cuando baja de ese monte dice que empezó a escoger a los 12. Hay 3 características fundamentales. Bueno, puede haber más. Yo he escogido 3 características fundamentales del llamado que Jesús le hace a los discípulos. Lo primero es que fue un llamado individual. Él no se puso en la ladera de un monte y vio a un grupo de personas. ¡Ey, a ver, 12 hombres que vengan! No. Él fue uno por uno. Él se acercó a esa playa donde Pedro estaba.
Él fue a ese lugar donde Mateo estaba. Él se acercó hasta la ciudad donde Natanael estaba. Él fue hasta donde Mateo, o sea, él fue hacia cada uno individual, porque al final tenemos que entender que la relación con Dios es individual. Nos congregamos como iglesia, nos juntamos como hermanos, pero la relación con Dios es individual. Y el llamado de Jesús a los apóstoles fue individual. Lo segundo que a mí me llama la atención es que el Señor llamó a personas ocupadas, a personas que estaban trabajando. Por ejemplo, a Pedro y a su hermano Andrés, dice que ellos estaban pescando en ese momento. Ellos, al parecer, pues tenían, no sé si como una empresa de pesca o por lo menos un barquito que se dedicaban y vivían de eso. Y el Señor fue a personas que estaban trabajando. Luego había otros 2 hermanos, Santiago, Juan, y luego había también que estaban pescando. Luego había también otro hombre que ya te lo acabo de nombrar, Mateo, que era recaudador de impuestos. O sea, el Señor se juntó, se hizo rodear de personas ocupadas, de personas que no eran gandulas, de personas trabajadoras, de personas que estaban dispuestos a sacrificar su vida. Y porque a veces los gandules no traen buenas cosas, ¿verdad? La Biblia habla muy en contra de la ociosidad, de tal manera que nos dice que nos apartemos de los ociosos, de las personas que no quieren hacer nada. Porque como decía un humorista canario que a mí me gusta mucho, se llama Manolo Vieira, que ya falleció, decía, una cosa es estar en paro y otra cosa es estar quieto. No un paro con quieto. No lo mismo un parado que un quieto. Y a veces hay gente que está en paro porque no tiene trabajo, por la razón que sea, pero después hay los que están quietos, los que no quieren dar palo al agua. Y el Señor el Señor no quiere ese tipo de gente, y llamó a gente que estaba trabajando. Y luego otra particularidad del llamado a los apóstoles fue que fue en un marco familiar. Muchos de los apóstoles eran hermanos. Andrés y Pedro eran hermanos. Habían varias personas que eran hermanas, siempre moviéndose en el ámbito familiar, porque el servicio a Dios tiene que ir acompañado siempre de la familia. Tú lo que no puedes hacer es entregar tu vida al Señor o decidir servir al Señor y abandonar a tu familia. Muchas veces por ignorancia, porque no tiene otra palabra, David, por ignorancia. Cuando uno llega a la iglesia, se enamora tanto de Dios, se enamora tanto de la iglesia, de la obra, que tiende a abandonar a los suyos. Y ya no tiene comidas familiares, ya no celebra las fiestas con los familiares, ¿verdad? Los cumpleaños. No, es que tengo actividad en la iglesia, es que tengo culto en la iglesia, es que tengo no sé qué, es que tengo esto, tengo lo otro. Y abandona la iglesia. Y abandona, lo más importante, que es la familia. Y el Señor nos enseña en este llamado a los apóstoles que la familia va de la mano. Ahora, si la familia no te quiere acompañar, eso es un punto y aparte. Pero nosotros tenemos que hacernos acompañar de nuestra familia. Vuelvo y repito, prácticamente todos estaban en su trabajo. ¿Y para qué los llamó? Que es una pregunta interesante. Ya hemos visto cómo o cuándo, pero ¿para qué los llamó? Mucha gente dice que los llamó para que fuesen a predicar, que es cierto. Los llamó para que sanasen a los enfermos, para que echasen fuera demonios, en definitiva, para que realizasen la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Y estamos de acuerdo, pero hay algo más importante. Dice el texto en Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Qué bonito, ¿verdad? El Señor estipuló, llamó, designó a 12 apóstoles para que estuviesen con él. Cuando el Señor nos llama, Él no simplemente está pensando en lo que vamos a hacer por Él o para la iglesia. Él quiere estar con nosotros. Y a veces, por desgracia, tenemos tantas cosas que hacer en la iglesia. A mí me pasa mucho. Estamos tan ocupados en nuestro día a día que dejamos de un lado lo más importante, que es estar con Dios. Dejar nuestra relación con Dios a un lado para llevar a cabo la obra de Dios. Es que no tengo tiempo ni para orar, no tengo tiempo para leer, porque tengo esto, tengo lo otro, tengo que visitar a fulano, a mengano, a ciclano, tengo que hacer. Y dice el Señor, no cambies tus prioridades, por favor. Yo te he llamado para que estés conmigo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Les llamó para que estuviesen con Él, y ya después les envió a predicar la palabra de Dios. Bueno, también he cogido el devocional del jueves, porque estamos grabando, este programa se graba, Sí. Y el jueves salía un devocional que era ¿Quién siembra la cizaña?, ¿no? Sí. Y es algo que me gustaría que lo compartiera con toda la audiencia, porque hay que recordar que el pastor Alberto Ares graba todo, o emiten esos devocionales a las 7 de la mañana todos los días. Sin faltar. Sin faltar ni un día, de lunes a viernes, le deja sábado y domingo de descanso. Pero ¿quién siembra la cizaña? Coméntame un Satanás, poco. el enemigo. Partiendo de ahí ya podríamos desglosar y lo vamos a hacer. Pero la cizaña la siembra Satanás. Cuando los hombres
estamos en medio de una parábola, estudiando la parábola del trigo y la cizaña. Cuando los hombres le dijeron al Padre que representa a Dios: oye, ¿y por qué hay cizaña sembrada si solo hemos sembrado nosotros trigo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? El Padre no titubeó ni un segundo y dijo: un enemigo ha hecho esto. Cuando en nuestra vida hay cizaña, hay problemas, hay dificultades, el enemigo siempre está detrás de todo lo malo que nos pueda pasar, porque como Jesús dijo, Él es el padre de toda mentira. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Que las personas no tienen culpa? Bueno, puede ser que sí, que también tiene culpa, pero nuestra visión o nuestro entendimiento, esa sabiduría que Dios nos da, tiene que ir más allá de las personas. Pablo le dijo a una iglesia que nuestra lucha no es con las personas. Nuestra lucha, tenemos que entender que es en el mundo espiritual. Cuando yo tengo un problema contigo, hablando en términos de iglesia, en términos espirituales, si yo tuviese un enfrentamiento contigo, que eso me afecta en mi relación con Dios, yo tengo que aprender a mirar más allá de ti y no verte a ti como mi enemigo, sino ver detrás de ti a ese enemigo que ha sembrado cizaña. Y es lo que yo intentaba explicar en el devocional, que a veces nosotros nos echamos a pelear como perros los unos con los otros y nos enfadamos con fulano, con mengano, y estamos enemistados y no nos damos cuenta que al final de todo, detrás de todo eso está el enemigo sembrando cizaña. Y Pablo nos quiere abrir el entendimiento y dice: no, nuestra lucha no es con las personas, es con el mundo espiritual. Entiendan que el enemigo ha hecho esto, como dice la parábola. Muy bonito, la verdad. Sí. La verdad que los devocionales yo se los recomiendo a todo el mundo que lo pueda ver, porque sinceramente para mí es un aprendizaje tremendo, sinceramente. Me alegro. Bueno, otra de las cosas que quiero preguntar, que la tengo yo, pero la cadena la tengo rota, la estoy a ver si la reparo ya, es el significado de la estrella de David, o escudo de David, porque lo dice también José Manuel Sierra, que no es la estrella de David, que es el escudo de David. Es que realmente en el hebreo, el Magén David, que se llama así, significa literalmente el escudo de David. Bueno, la estrella de David, todos sabemos que, o si no lo saben, yo se los digo, son dos triángulos, uno mirando hacia arriba y uno mirando hacia abajo, formando 6 puntas, ¿verdad? Apuntando a todas direcciones. Ahí se nos está ya un poco simbolizando, porque eso no es algo que Dios creó, es algo que se ha asociado al judaísmo, simbolizando cómo Dios está siempre en toda dirección, en la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Es un símbolo que se identifica rápidamente al pueblo judío. Si tú ves una estrella de David, de hecho está la bandera de Israel, la estrella de David, rápidamente tú dices, algo tiene que ver con el judaísmo. Me pasó algo muy curioso. Estábamos, cuando fuimos a compartir la palabra a Bruselas hace unas semanas atrás, creo que te lo comenté, nos llevaron a ver el barrio judío de ahí, se llama Amberes. Amberes es el lugar donde todos los diamantes del mundo pasan por ahí. Y entrábamos en alguna joyería para chismosear, nada más, no teníamos un duro. Pero ya que estábamos en Amberes, vamos a entrar por ahí a chismosear un poco. A vitrinear. A vitrinear. Y entramos en una joyería espectacular, un lujo, y no te lo puedes ni imaginar. Claro, entramos 4 personas y a los joyeros enseguida nos atendieron y bien, ¿qué quieren? Y no sé cuánto, y esto. Entonces me da por decirles como a los 5 minutos, porque yo estaba mirando, ¿tienen la estrella de David? Dice, la estrella de David. Ellos hablaban como en inglés, dice, Star David. Digo, sí, la estrella de David. Dice, gracias por venir, y nos echa a la puerta a la calle. Nos obligó a salir, no practicaban el judaísmo, otra religión, y como decía, no, porque ya ellos asocian rápidamente la estrella de David con el judaísmo. Significado, bueno, vuelvo y repito, no es algo creado por Dios, pero el significado, aparte de las 6 puntas que van en toda dirección apuntando a que Dios está en todo lugar, es algo muy bonito, porque si te fijas, David, no sé si lo pueden ver, bueno, no se ve, pero... ¿Quieres ponerla? La ponemos. Venga, ponla ahí y así... Vamos a poner una estrella de David para que todos la puedan ver y sepan identificarla. Sí, si no la pintamos aquí rápidamente. Mira, no, la tengo por aquí ya. Esto es súper rápido, súper sencillo. Mírala ahí. La tengo aquí, vamos a ponerla... Mira, esta que es más bonita. Mira qué cosa más hermosa. Vamos a guardar la imagen, la ponemos aquí en el escritorio y la ponemos directamente... Esto es sobre la marcha. Era un fuera de serie con los ordenadores, ¿eh? Bueno, mi profesión realmente es informático. ¿Sí? Por eso me desenvuelvo también con ellos. Sí, la verdad, en serio. No, increíble. Vamos a ponerla... ¿Dónde la tengo? A ver si me va a dejar mal ahora. Me están diciendo... aquí la tengo. Ya la encontré. Por halagarte, mira lo que pasa al final. Me pongo nervioso. Aquí la tenemos ya. Bueno, esa es la estrella de David. Si te das cuenta, son 2 triángulos, uno apuntando hacia arriba, uno apuntando hacia abajo. Y siempre se ha dicho que representa la unión del cielo con la tierra, la unión de Dios con el hombre. Si te das cuenta, la estrella que apunta hacia arriba está hablando del hombre unido a Dios,
y la estrella que apunta hacia abajo es Dios unido al hombre. Hay un versículo que está en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3, que dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y se quiere asociar a ese símbolo, a esa estrella, como Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Eso es un poco el significado o el simbolismo humano que le hemos dado nosotros a la estrella de David, la unión que el hombre puede tener con Dios. Y ya que estamos hablando de todo esto, ¿España va a reconocer a Palestina como Estado? Bueno, pues el queridísimo presidente así lo quiere. No sé, yo creo que hay problemas muchísimos mayores aquí en España como para estar mirando fuera. Yo no digo que no haya que mirar fuera, claro que sí, por supuesto. Pero yo creo que aquí tenemos unos grandes problemas, tenemos grandes catástrofes aquí en España como para estar mirando fuera. Y que bueno, si quieren nos metemos un poco en eso. O sea, al final Palestina no quiere ser reconocido, los mismos palestinos no quieren ser reconocidos. Es que ellos lo han dicho, yo no quiero que me reconozca, yo quiero todo el territorio, yo quiero desde el río hasta el mar, o sea, yo lo quiero todo. Ellos mismos han dicho que a mí no me hace falta ni que España, ni que Irlanda, ni que Finlandia, nadie me reconozca como Estado, porque yo lo que quiero es otra cosa. Entonces, yo creo de todas maneras que es un poco que nos quieren hacer como siempre, que miremos para otro lado. Estamos con enormes problemas aquí, estamos con un umbral de pobreza terrible, estamos con gran mayoría, gran porcentaje de las personas que somos de aquí de España viviendo en un umbral de pobreza, gente que no tiene literalmente para comer. O sea que a mí que, con todo el respeto, hablo de unos y de otros, o sea, no quiero sonar mal, pero señores, a mí que me interesa lo que está pasando fuera si yo no tengo comida para darle a mis hijos. O sea, presidente, a mí háblame de lo que nos está involucrando ahora, a mí no me metas ahora con estos rollos de fuera cuando no estás dando solución a lo de dentro. Entonces yo tengo mi opinión personal, no la voy a dar porque ni entiendo de política, ni quiero entender y creo que no es el momento para eso. Pero yo creo que es una distracción total para que miremos hacia afuera y no ataquemos al verdadero problema que estamos viviendo los españoles, hombre. Bueno, comentaste también el otro día, creo que fue en la última prédica o en el penúltimo culto, que Israel es chiquitito, que está ahí y que no pueden contra él, es decir, que está bendecido, ¿no? Pero totalmente, está protegido por Dios. O sea, la Biblia dice que el que guarda a Israel no se duerme. Y se podrá levantar todas las naciones que quieran. Y se puede juntar España, Finlandia, Irlanda y todos los países de la Unión Europea contra Israel. Y se puede levantar el mundo entero contra Israel, que no van a poder. Pero no es que no van a poder contra los judíos, que no van a poder contra el Dios de los judíos. Él es el Todopoderoso. Y ya la Biblia nos habla de cómo va a terminar todo esto. Ya la Biblia nos enseña todo. Y al final yo sé que la gente... Mira, si tú te das cuenta, David... A ver cómo nos metemos en este berenjenal. Estoy pensando no en cómo meterme, sino en cómo salir. Sí, yo le ayudo. La Biblia da unas pautas. Todo lo que la Biblia dice, el mundo se quiere levantar en contra. Si la Biblia apoya a Israel, el mundo apoya a Palestina. Si la Biblia apoya esto, el mundo quiere apoyar lo otro. Aquí no se trata de apoyar o no apoyar. Aquí lo que la gente no quiere entender, porque no hay peor ciego del que no quiere ver, y parece que la gente no lo quiere ver, es que la gente lo que quiere es ir en contra de Dios. Si ahora descubriésemos un versículo, te lo garantizo, si descubriésemos un versículo que Dios apoya a Palestina, el mundo entero empezaría a bendecir a Israel, porque el tema no es apoyar a unos a otros, el tema es que la gente no se quiere dar cuenta de eso, es ir en contra de lo que Dios dice. Se están levantando en contra de los principios morales de Dios. Y al final, ¿cuál es el interés de destruir Israel? Dime tú. Porque tú dices, bueno, es el de ahora por el territorio, pero es que esto no viene de ahora. Esto viene de siglos atrás, siempre, y las guerras, y cuál era el interés de Hitler, y cuál era todo este tipo de cosas, de las masacres que hacían, y un sinfín de circunstancias. ¿Cuál es la intención de eliminar al pueblo judío? El querer eliminar al Dios de los judíos. Lo siento mucho, pero con todo los respeto, la llevan cruda. Sí, porque los judíos siempre han sido castigados y perseguidos. Siempre, pero jamás podrán contra ellos. Y mira que son poquitos, porque uno piensa que tú vas a Israel, yo tenía la imagen de Jerusalén, de ir allí y encontrarme el 100% de los judíos. No, es un grupito pequeño. Hay musulmanes, hay todos los que quieras. De hecho, para llegar al Kotel, o al Muro de las Lamentaciones, como así se le llama vulgarmente, el Muro de las Lamentaciones, para llegar allí al Kotel, tenías que atravesar calles del Islam, de los musulmanes, y todo. O sea, que eso, como me dijo una vez una persona, bueno, concretamente mi pastor Manolo Sierra, Jerusalén es el circo de las religiones, ahí están todos mezclados entre sí, pero los judíos es un grupito pequeño. Uno dice, pero humanamente hablando, esto se elimina, en una semana eliminamos a este pueblo. Bueno, ¿y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no lo logran?
vuelvo y repito, el Señor les está protegiendo y se pueden levantar todo lo que quieran. Mira, hay un versículo que tenemos que grabarlo en nuestra mente. Dios le dijo a Abraham, cuando empezó el pacto con él, le dijo: Abraham, voy a bendecir a todos los que te bendijeren y voy a maldecir a todos los que te maldijeren. Lo que no nos damos cuenta es, como yo le decía ayer precisamente a la iglesia, es que con la guerra que hay entre Palestina e Israel, esto es como, sé que es un ejemplo que a lo mejor puede ser hasta una falta de respeto lo que voy a decir, pero para que lo puedas entender, es como el Barça y el Madrid. Aquí no se puede ser de los dos, ¿verdad? Si eres del Barça, por consiguiente eres antimadridista. Sí. Si eres del Madrid, por consiguiente eres anticatalán, ¿verdad? Son enemistados. Entonces, ¿qué quiere decir que la gente quiera ayudar o reconocer el Estado palestino? Que quiere ir en contra de Israel. Y Dios es muy claro: el que maldiga a Israel será maldecido. No sé si tú recuerdas, es un tema un poco después, si quieres, sí, lo borro. Yo aquí no borro nada, vale. Aquí libertad de expresión máxima y absoluta, por favor. Bien. Bueno, iba a decir una cosa, pero me la reservo. Pero dígala. No sé si recuerdas, hace años atrás, el presidente de Venezuela, llamado Chávez. Hugo Chávez, exactamente. Él hizo y deshizo en Venezuela como él le dio la gana. Señor. Parecía que no tenía quien le tosiese sobre sus hombros y eso lo que sea, pero cometió un error: decir públicamente una frase. Y él dijo, eso está grabado, que lo busque todos los que están escuchando ahí en YouTube, él dijo literalmente: maldigo desde mis entrañas al Estado de Israel. Y lo repitió, sacó pecho en esa rueda de prensa, nada más parecida a esta, con su micrófono, búsquenlo en YouTube: maldigo desde mis entrañas al Estado de Israel. No pasaron 3 semanas que le vino un cáncer desde sus entrañas que lo llevó a la tumba. Uno tiene que tener cuidado con quién se mete. Y nosotros podemos alardear, y nosotros podemos fanfarronear y creernos los dueños del universo, pero sobre este universo hay un Dios, y un Dios que ha dejado clara su palabra. Y Él va a bendecir a todos aquellos que bendigamos la preciosa nación de Israel, y va a maldecir a todos aquellos que maldigan la nación de Israel. Entonces tengamos mucho cuidado con este tema. Aquí no se trata de apoyar a Palestina o no, que sus derechos por supuesto que tienen. No nos podemos olvidar que detrás de la etiqueta de palestinos son personas. Aquí no se trata de buscar culpables. Aquí se trata de que si nosotros apoyamos a uno, estamos desechando a otro. Yo creo que lo que hay que buscar es la paz, no más guerra. Y lo que hay que buscar no es fomentar o apoyar un Estado y otro no. Vamos a buscar una solución, porque esto va a traer más problemas, lo tenemos claro, ¿verdad? Esto va a traer más problemas. Entonces, bueno, yo creo que debemos ser más sabios a la hora de tomar decisiones. Bueno, para que ustedes vean que aquí no cortamos nada, acabo de buscar exactamente el corte y lo vamos a poner para que lo vean todo el mundo. Vale, vamos a ponerlo dentro. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, condenó el ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra los activistas de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. La verdad son palabras duras, ¿eh? A mí se me erizan hasta los pelos. Son palabras muy duras. Y no por lo que dice, sino por lo que le pasó a las pocas semanas. Desde sus entrañas, desde sus vísceras. Y casualmente, ¿tú quieres llamarlo casualidad? Bueno, maravilloso, me parece estupendo. Pero a las pruebas me remito. Al final, como ya te he dicho en varias entrevistas, ese precioso libro que me gusta, al final la Biblia siempre tiene razón. Totalmente. Bueno, prácticamente acabando este espacio, pero sí me gustaría hablar, aparte de los comentarios que lo voy a tocar al final, si se pueden aplicar los textos sagrados para resolver todos los problemas sociales del mundo actual. Uy, otro gallo nos cantaría si se llevase la Biblia a la práctica en toda la sociedad, en todos los problemas. Claro que sí, evidentemente. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que el mensaje central de la Biblia es el amor. El mensaje central de la Biblia es el perdón, es el amar, el respetar a nuestros enemigos, el no abusar de los demás. Si nosotros llevásemos la Biblia a la práctica, no a la biblioteca de nuestras casas, sino a la práctica, la sociedad sería totalmente diferente. Yo siempre he dicho que si todo el mundo fuese cristiano, este mundo sería mucho mejor. Pero totalmente, porque ¿qué nos enseña la Biblia? Tú puedes creer en Dios o no, que me parece totalmente respetable. A mí eso me trae sin cuidado al final. Pero si al final uno llevase a la práctica todo lo que la Biblia dice, este mundo sería mucho mejor. Porque ¿de qué habla la Biblia?
del amor, del perdón, de bendecirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de pasar por alto la ofensa, de entender que todos nos equivocamos muchas veces, así que cuando te ofendan a ti, deja pasar por alto. O sea, al final, si nosotros llevásemos la Biblia a la práctica, este mundo sería maravilloso. Lo que pasa es que hay intereses de por medio. Totalmente, sí. Y hablaremos también de todos esos intereses, porque la verdad que sí. da para bastante, Sí. ¿no? Bueno, comentarios. Por ejemplo, Luis de Vázquez Vélez 1796. Que la paz y gracia del Señor Jesucristo esté con todos. Saludos desde Puerto Rico. Acelellón 1501. Pastor Alberto, por favor, puede responderme esta pregunta que la hará la semana que viene. ¿Por qué Raquel no fue enterrada en la tumba de los patriarcas? Sí. La haremos también la semana que viene. A Maite Pineiro Calvo 3811, increíblemente rápido y ameno se me hace escuchar estas enseñanzas, gloria a Dios, gracias Alberto y David, que Dios los bendiga. Dorcaburri guión de León 5177, buenas tardes Pastor Alberto y David, estos programas son de gran bendición, me alegro de ver a David con esa actitud de aprender la palabra del Señor. Muchas gracias, estoy en ello, de verdad, estoy en ello. Es un usuario, porque no está registrado en YouTube, David Rodríguez y Pastor Alberto Ares, bendiciones. Otro mensaje de Ana Guzmán 3021, verdaderamente Alberto Ares, David Rodríguez, cierto, nuestra vida habla de Dios. Gracias Radio Sur FM por la continuación de las entrevistas. Comenta que Daniel es un buen ejemplo de su vida, hablando de Dios diariamente con su actitud. Se refleja la presencia del Santo Espíritu. Su luz te ilumina como una aureola sobre tu cabeza. Hay personas que las pueden ver, presenciar o sienten algo maravilloso en sí mismo. Paz, gozo, júbilo. Dios es espíritu y verdad. Sus ángeles te protegen. Gracias, muchas bendiciones y prosperidad en vuestras vidas. Hay muchísimos mensajes a través del canal de... ¿No te asusta a ti que te pongan saludos desde la Patagonia? Sí, ¿Quién nos diría a nosotros desde la Patagonia? Sí. Saludos desde Chile, saludos desde Estados Unidos, saludos de Estados Unidos, saludos de Japón. Yo tengo que comentar de Japón, David. Saludos de Japón. Una pasada, en serio. No, increíble, es increíble. Luis de Vázquez 1796, que la paz y gracia del Señor Jesucristo esté con todos. Saludos desde Puerto Rico. Y aquí hay también hay más. Dios le bendiga grandemente, querido Pastor Alberto, junto a David a través de Radio Sur FM desde la congelada Patagonia de Chile. Un abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús. Es Ana Ay de Fuertesaverana, Saverana 1265. Gloria Fernández 9786, bendiciones para los dos. Estaba esperando con gozo esta entrevista, es lo máximo. Que Dios siga dándole fuerza y capacidad para seguir oyéndole. Y el último, que es muy importante e interesante, lo pone Aurora Arenas 435, que dice: Pastor Ares, me extraña que diga que los romanos católicos también se basan y practican en parte la Biblia, pues me he puesto a analizar, investigar, escudriñar qué práctica bíblica tienen, y de verdad que no he encontrado ni una sola. La parecida es creer en Jesús, pero en un Jesús que no es el de la Biblia, porque en nombre de ese falso Jesús asesinaron mucha gente. Además hacen y practican todo lo contrario a lo que Jesús dice, ordena y demanda. El daño más grande que se le ha hecho al verdadero cristianismo es el catolicismo, seguido por el calvinismo. Bendiciones, excelente las 5 entrevistas. Qué ignorancia bíblica tan grande la de David. Y es cierto, es verdad, yo soy un ignorante y por eso este espacio lo he creado para instruirme y de verdad acercarme mucho más a Dios y a la palabra de la Biblia, de verdad que sí. Qué bueno, me alegro. ¿Algo que comentar esto de lo que acaba de comentar decirle de los romanos católicos? Que al final la Biblia dice literalmente que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Claro que podríamos aquí hablar en contra de este grupo, del otro grupo, de aquella religión y de la otra, y levantar bandera contra nuestra creencia, pero yo creo que aquí no estamos para eso. Si tú opinas que los católicos no tienen nada bueno o no tienen nada bueno, pues eso es la opinión de la gente. Yo creo que sí, que tienen muchas cosas buenas, que tienen malas, como las tenemos nosotros. Por supuestísimo que sí, pero yo voy a buscar siempre el ministerio de la reconciliación, el ministerio de buscar lo que nos une y no lo que nos separa, que lo hay lógicamente, pero vamos a exaltar lo que nos une. Siempre lo ha dicho usted, ¿no? Aquí, bueno, tú, siempre lo has dicho tú. Aquí. Es que yo creo que tiene que ser así, estamos llamados a eso, porque si nos buscamos, diferencias siempre va a haber, sí, claro. Siempre, en todos los aspectos, y de ideales, de política, de fútbol, de todo va a haber siempre diferencia. Pues ya que hay tanta diferencia, pues ayudémonos a buscar siempre lo que nos une, hombre. 8 programas ya. 8 programas. 8. Y que duren. Y que duren, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y a mí me encanta, de verdad. Sí, a mí también. Yo lo veo, lo escucho, lo reescucho y después lo veo en tu canal y no sé. Para mí es una bendición, de verdad. Pastor, gracias. Dios me lo bendiga, de verdad. Gracias, muchas gracias, David, que Dios te bendiga. Nosotros hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.